¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Feliz inicio de semana de la primavera y juventud. Bien, hoy en matemática estaremos tratando el tema ángulos, concepto, elementos, medición, clasificación bisectriz de un ángulo. Seguidamente tenemos lo que es un ángulo. Se llama ángulo a la unión de dos rayos que tienen el mismo punto extremo o de origen. A los dos rayos se lo llaman lados del ángulo y a su punto extremo común se lo llama vértice. Bien, tenemos aquí un ejemplo de ángulo en donde observamos lo que acabo de mencionar, los lados aquí, vértice y ángulo, que sería esta la que está pintada en verde. Bien. Seguidamente tenemos la construcción de un ángulo. Vamos a conocer lo que es la construcción. Para trazar ángulos con el transportador debemos seguir los siguientes pasos. O sea, primeramente tenemos que tener un transportador. En donde aquí la primera con una regla, se dibuja con una regla una semirrecta con el origen en el origen del punto A. O sea, tenemos que utilizar una regla en donde tenemos que trazar o dibujar una semirrecta en el origen punto A. Seguidamente tenemos que colocar el transportador. Este sería el transportador, ¿verdad? Colocar de manera en que su centro coincida con el punto A, o sea, sería aquí, ¿verdad? Aquí en la regla el transportador tiene una parte aquí, una raya. Entonces esto es lo que vamos a ubicar en el punto A, que sería aquí la semirrecta que pase por 0. Entonces aquí sería. El tercero dice: busca en el transportador la medida del ángulo que quieres dibujar, en este caso 70 grados, ¿verdad? Tenemos un ejemplo aquí de 70 grados y marca una rayita. Entonces tenemos que contar aquí comenzando con el 0 y vamos aumentando hasta llegar a 70, y más o menos aquí ya tenemos 60, entonces aquí sería 70. Entonces procedemos a dibujar otra semirrecta, que sería como trazar como aquí hicimos con el origen del punto A y que pase por la rayita marcada. Entonces procedemos a trazar lo que nos pide aquí de 70 grados como ejemplo. El ángulo dibujado mide 70 grados. Esto mide 70 grados. Seguimos. ¿Cómo medir o trazar un ángulo? Para medir un ángulo necesitamos un transportador de ángulos. Entonces, este sería el transportador de ángulos en donde acabo de mencionar. Esta sería aquí donde comienza la rayita negra que se observa aquí. Sería hacer coincidir con el vértice del ángulo con el centro del transportador del ángulo. El número 2 sería hacer coincidir uno de los rayos, que sería el lado del ángulo, con el grado 0, que sería esta, ¿verdad? Hay que coincidir con el grado 0, dice. Y el tercero dice: el otro rayo, o sea, sería esta, indica sobre el transportador los grados que mide el ángulo. En este caso indica que el ángulo mide 40 grados. Tenemos un ejemplo aquí, observamos que tenemos aquí 40 grados. Entonces mide este ángulo 40 grados. Bien, seguimos. Tenemos los elementos del ángulo y notación. La primera es la vértice. Es el origen cero común de los rayos. Puede indicarse con cualquier letra mayúscula. Lados son los rayos que forman el ángulo. Se los nombra utilizando letra mayúscula. Y la notación a un ángulo se le denota con el siguiente símbolo. O sea, este es el símbolo que se utiliza. El ángulo también puede nombrarse con el símbolo de alfa sobre las letras mayúsculas del vértice. Entonces, estos serían los elementos. La bisectriz de un ángulo es un rayo que, partiendo del vértice, divide al ángulo en dos ángulos congruentes de igual medida, significa esto.
Entonces sería de esta forma. Aquí yo tengo el ángulo original que está formada por A, B y el vértice que sería 0, ¿verdad? Pero la bisectriz sería esta que está en roja. Entonces esto es lo que nos menciona aquí: partiendo del vértice divide al ángulo en dos, se dice. Entonces se divide en dos congruentes de igual medida. O sea, esto mide, tengamos un ejemplo aquí, si este ángulo total mide 30, quiere decir que la primera mide 15 y esta también mide 15. Entonces esto es lo que nos quiere, o sea, nos explica en este concepto lo que sería la bisectriz de un ángulo. Bien, seguimos con las actividades de inicio, en donde dice número 1, completo los espacios con verdadero o falso según las afirmaciones dadas. Tenemos aquí hasta E. Entonces la primera dice A: el vértice es el punto de unión de dos rayos que forman un ángulo. Esto es verdadero. El B: ángulo es la unión de dos rayos que tienen el mismo punto extremo o de origen. También es verdadero. El C dice: cuando se nombra un ángulo, el vértice debe quedar en el extremo. Esto es falso. ¿Por qué? Cuando se nombra un ángulo, el vértice debe quedar en el medio. El D: el bisectriz es un rayo que divide al ángulo en tres partes iguales. Sabemos bien que no divide en tres partes. Esto es falso. Entonces la bisectriz es un rayo que divide al ángulo en dos partes congruentes. Bien. Y el E dice: para medir un ángulo necesitamos una regla común. No solamente es una regla común lo que se necesita. Esto es falso. Entonces para medir un ángulo se necesita un transportador. Bien, seguimos. El número 2 dice: trazo usando el transportador un ángulo de 45 grados. Entonces aquí vamos a utilizar nuestra regla. Primeramente tenemos que trazar la semirrecta. Recordemos, entonces vamos a trazar la semirrecta. Luego tenemos que utilizar nuestro transportador, en donde ubicamos el punto de origen. Aquí donde nos marca dice que es 45 grados y tenemos que contar, como aquí tenemos 0, 10, 20, 30, 40 y alguito que estaría por aquí más o menos el 45 grados. Entonces vamos a pintar ahí 45. Sería entonces 45 grados esta parte, ¿verdad? Entonces pinto aquí como observan aquí con el punto rojo. Luego procedo nuevamente a utilizar mi regla común y trazo. Entonces quiere decir que este mide 45 grados. Todo esto mide 45 grados. Bien, seguidamente tenemos la otra actividad, en donde dice: resuelvo los planteamientos propuestos. Y tenemos el número 1, dice: dado el ángulo de Y0x, trazo la bisectriz con la ayuda del transportador de ángulos y nombra cada elemento del mismo. O sea, primero vamos a trazar, luego tenemos que nombrar los elementos del mismo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, como nos pide ángulo de Y0 y X, entonces aquí ubico uno de los lados sería Y, ¿verdad? El otro sería la X y esta sería la vértice, sería, ¿verdad? Entonces esto en el transportador, lo que voy a hacer es sumar, o sea, ver dónde es la bisectriz. Recordemos que la bisectriz es la mitad de este ángulo. Entonces vamos a proceder a pintar aquí más o menos la mitad. Entonces sería aquí y trazamos. Esto sería la bisectriz. Entonces luego nos pide nombrar los elementos. Entonces esta sería
el otro lado y vértice. Y la bisectriz de X, O, Y. Bien. Tenemos aquí el número 2 donde dice utilizando el transportador mido los siguientes ángulos y especifico a qué tipo de ángulo pertenece según su amplitud. Bien, vamos a utilizar nuevamente el transportador en donde aquí observamos, o sea, nos da como para medir esto en el transportador. Entonces utilizo y mido aquí, ¿verdad? Observamos que tiene 70 y algo. Y alguito de 75 más o menos de grado. Entonces esto sería 75 grados y es un ángulo agudo. El siguiente vamos a observar y vamos a medir nuevamente y esto tiene 130, creo, si no es que no me equivoco, tiene 130 grados, sí, 130 justito grado. Entonces esto corresponde a un ángulo obtuso. Bien, hasta aquí el contenido de hoy. Hasta la próxima.